Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. En el bosque vivía un elefante muy grandote, tan grandote como un edificio de 2 pisos, tan grandote como un cohete. Tito y Panzón van a la luna, textos e ilustraciones de Andrés Yugani. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, bienvenida a la Cucha del Bobby de Cuidado con el Perro, aquí en Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. El invitado de esta noche es una persona muy creativa, muy talentosa, historietista, músico, realizador cinematográfico, incursiona también en la literatura a través de cuentos, y lo vamos a torear para que lea uno esta noche acá. El gusto de recibir a Andrés Yugani en nuestro programa. ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Cómo va? Bueno, disculpanos, normalmente tenemos vinos, pero se distrajo Alicia Sosa, nuestra directora, a quien mandamos bien a la casa de piedra. No tenemos con qué... ¿Vos querés que te convide la cervecita que traje? Ah, mira, parece espontáneo, ni que lo hubiéramos preparado. Esto es espontaneidad televisiva, señoras y señores del público. O sea que... Claro, primer programa de los 110 que llevamos aproximadamente de Cuidado con el Perro, en donde no hay vino, hay cerveza. Bueno, Andrés, qué Yo gusto. supuse que si iba a llegar con un problema, como es el que no me gusta el vino, también estaba bueno traer la solución, ¿no? Es un perfil de inteligencia y de visión cinematográfica de la vida. Si tenemos un problema necesitamos una solución, claro. ¿Cuántos problemas has enfrentado en tu trabajo como realizador? Mirá qué pregunta precisa. Y sí, no, y a la vez muy general, no, es muy difícil de cuantificar eso. Son una cantidad muy grande de producciones y cada una de ellas tiene decenas de problemas. Pero también es lo interesante de esta profesión, ¿no? Que esa multitud de problemas que van apareciendo son a veces los mismos, pero generalmente son nuevos porque dependen de las características de cada proyecto. Y eso le va quitando rutina a la vida, ¿no? Le va dando aire fresco continuamente. Son problemas nuevos y hay que hacer mover las ideas para encontrarle soluciones a cosas que antes no las necesitaban. Bueno, sin querer me contestaste porque estaba intuyendo que quizás también tenemos el mito del problema. Es un problema, es un problema y nos quedamos quietos, pero un problema puede ponerse a favor de un determinado proyecto o de una determinada idea. Sí, es que, claro, yo no diría que de un problema pueden surgir soluciones que mejoren el proyecto, claro. Lo que no pondría es al problema como algo negativo, es solamente un momento en el que hay que detenerse y tomar otro camino. Nada más. Andrés, ¿cómo se cayó tu abuela? Mirá la pregunta que te hago. ¿Cómo se cayó tu abuela? Se cayó, fue a cortarse una uña y se cayó y se quebró la cadera. Me lo preguntás por mi película. Sí, esa es la picardía, claro. Se murió un año después. Pero bueno, es una excusa para la caída de mi abuela, que no se murió por la caída, la edad. La caída de mi abuela fue una excusa para explorar otras cosas que conllevan la vejez. Y es una mirada particular de la vida que quise reflotar. Bueno, si alguien vio la película, es casi un paralelismo entre el momento
viejo de mi abuela cayéndose y quebrándose la cadera, con un momento de muy joven ella, cuando estaba en toda la inocencia de las elecciones de las reinas. Ella fue candidata de reina estudiantil. Y entonces creo que con la película traté de balancear esas dos cosas. La dureza de la vejez con toda una vida ya transitada y la inocencia de la juventud. Y las dos miradas hacia cómo ven la misma cosa, que es la belleza y todo eso. Sí, de pronto siento pudor porque me reí, yo pensaba que era un juego ficcional y es bueno, es una relación autobiográfica. No, pero igual parece que no quise hacer una comedia, pero resulta gracioso el corto. Y independientemente de que se haya muerto mi abuela, eso no hay por qué intimidar ni ponernos serio por eso. La muerte llega en cualquier momento a cualquiera, ¿no? Claro, en ese caso mi abuela se cayó, un corto de ¿cuántos minutos? Creo que dura 15. ¿Cuántos cortos tenés, Andrés? Son entre 30 y 40. No sé muy bien. Hace unos años eran 30 y sé que todavía no llego a los 40. Son muchos. Y sí. Yo toco de oído, ni siquiera toco de oído, pero revoleando el bocho rápidamente creo o intuyo que son muchos. Son un tipo inquieto, estás en acción permanentemente, ¿no? Y en cuanto a lo audiovisual, que es mi expresión principal, trato de tener un ritmo de 2 producciones anuales. Pero si de repente hay mucho movimiento y las ideas fluyen de forma linda, las cosas, la cantidad se sube, ¿no? ¿Por qué me transmitís la sensación hasta desde tu lenguaje gestual, desde tu rostro, que estás como pensando, teniendo ideas permanentemente? Y capaz que es porque es así. Sencillamente. Sí. Esa por ahí es una de los momentos felices de la vida, que siempre es parte de estas producciones, los momentos muy primitivos y prehistóricos donde la idea es solamente eso, una nebulosa en la cabeza y hay que ver qué forma va a ir adquiriendo. Y la verdad que es muy placentero eso. Andrés, es obvio que tenés una profunda necesidad expresiva, pero pregunto, ¿qué querés expresar? ¿O contar? ¿O narrar? No hay un qué en particular, es solo esa necesidad de expresar cosas. Y uno va atravesando distintas obsesiones a lo largo de la vida, ¿no? A veces, por ejemplo, estaba muy obsesionado, suena traumado, pero en realidad son elementos que están dando vueltas en la cabeza y no se van con los zanjones. Entonces me salían muchas ideas y películas que transcurrían en los zanjones. A veces eran solo escenarios, a veces eran elementos que tenían alguna significancia en la historia. Pero solo ese elemento, así como se instaló y generó varias ideas, solo se fue yendo. Sí. ¿Y filmaste o no filmaste algo respecto a los zanjones? Sí, filmé varias. ¿Y por qué ese atractivo primero? ¿Qué tiene un zanjón? Bueno, ahora ya no me significa nada porque están todos con pinturas y graffiti que me resulta muy atractivo y bonito, pero ya me dejó de significar lo que me significaba antes, esos conductos de paredes grises que eran parte de un submundo y sin embargo están muy relacionados con la parte de arriba, ¿verdad? Y a la vez es un espacio que aísla a los personajes. Están en medio de una ciudad, pero vos no ves a nadie, están como encerrados entre paredes. Me resultaba muy atractivo y sobre todo útil
para contar un tipo de historia que contaba en determinado momento. Y ahora, por ejemplo, se me metió el elemento del ajedrez en la cabeza y entonces estoy meta a hacer esas cosas de... el telefilme que hicimos hace unos años gira alrededor del ajedrez. Este cortometraje último que hemos hecho también es sobre el ajedrez, una animación en proceso. Pero bueno, supongo que así como llegó, solo seguirá y llegará otro elemento que lo obsesione a uno. La única cuestión es encauzar toda esa nebulosa que está dentro de uno y que se vaya proyectando en objetos, en producción. No se sabe si Kasparov, ¿no? Fue vencido por una computadora o había un hombre detrás de la computadora. Contanos eso, que realmente es un juego de imaginación interesantísimo. Bueno, lo que te contaba recién, el episodio este del ajedrecista Kasparov, ¿no? El campeón ruso que en los 90 se prestó a esta serie de partidas de ajedrez contra una computadora de IBM. Estaban desarrollando una inteligencia, unos programas informáticos para jugar ajedrez, entonces le ofrecieron a Kasparov si no quería ayudarlos a ellos mismos enfrentándose a la... Dijo que sí, ganó varias, empató varias, perdió otras, pero en alguna de ellas, de las que perdió, de repente su cabeza se dio vuelta porque se sintió muy confundido durante la partida. Muy confundido porque no logró, no logró entender el pensamiento de la computadora. Entendió que determinados movimientos eran más propios de una mente humana que de una mente artificial. Y entonces, a partir de entonces, siempre insistió con que le habían hecho trampa, que esa computadora detrás tenía una mente humana dirigiéndola. Una mente humana que puede ser también un grupo de humanos. ¿Qué sabe? Que sabían jugar muy bien al ajedrez, si hubiera sido así. Sí, sí. Pero como nunca se supo en concreto, la computadora se desmanteló muy rápidamente, así que todo quedó como en una leyenda. El tipo obsesionado diciendo que le habían hecho trampa y la gente de IBM y gran parte del mundo diciendo, loco, sos un mal perdedor. Que en realidad lo era, pero... Lo era. Sí, un carácter medio podrido, y no, pero el corto este, lo preguntás porque el corto este último que filmamos es una recreación de ese episodio de Kasparov frente a una computadora. ¿Y cómo lo resolviste en imagen y en historia? Bueno, en la historia es esta, el episodio, pero... En imágenes en realidad siempre trabajamos con elementos muy al alcance de la mano, no para nada con la idea de clase B ni de todo por dos, que no lo desmerezco, sino que es algo barato, pero no bizarro. Y artístico. Sí, lo que pasa es que el término artístico es muy complicado, pero sí, siempre con la idea de ser lo más, no realista, pero sí lo más verídico posible. Sí. Andrés, tengo letra de Alicia Sosa, que es nuestra queridísima directora, que te importa mucho el grupo con el que haces tal o cual proyecto en la relación humana, que no es de industria el planteo frío. Bueno, vamos a hacer este trabajo, vos sos iluminador, vos sos qué sé yo qué, tac, tac, tac. ¿Cómo es ese asunto? No, en realidad a mí me parece que la mejor forma de funcionar en cine es con esa estructura rígida. Yo tengo tal rol y estas son mis funciones, vos tenés tal rol, y me parece que es la mejor forma. Lo que pasa es que tampoco es que trabajemos así en una industria. No, somos un grupo de amigos trabajando juntos, pasándola bien y cada uno sabiendo lo que tiene que hacer y en lo posible ayudando al otro. Pero esa cuestión de roles me parece que es algo muy fundamental en cine.
alguien siempre tiene que ser responsable de algo. Y cómo todos estos años, con tanta producción, ¿cuál es el punto? No lo engancho todavía. Sos un francotirador, es lo que respiro, un francotirador del arte en general, de realizaciones cinematográficas, de escribir un libro de cuentos, de ser historietista, de algo, hablemos de eso en algún momento, de unas ilustraciones para las escuelas respecto del cruce de los Andes, bla, bla, bla. ¿Te has manejado con subsidios? ¿Cómo producís tus ideas? Sí, en realidad, por supuesto, hay artes, hay expresiones que son mucho más baratas que otras, eso es realidad. De hecho, cuando no hay forma económica de avanzar por un lado, por suerte tengo recursos para avanzar por un lado que a lo mejor no me consume nada, como la historieta. La historieta lo único que necesitas es un papel, un lápiz y tiempo. Y eso está al alcance de cualquiera, ¿no? Pero es verdad que hay se me sale la palabra, otras expresiones que sí necesitan más. Y bueno, esa es otra forma de encarar el asunto. Nosotros, en cuanto a lo audiovisual, la verdad nos cuesta mucho dejar de hacer cosas. Entonces, ahora hay, o por lo menos lo había hasta hace poco, unas líneas de subsidios. Entonces trabajás y apuntás a esas líneas de subsidios para ver si llega algo de plata. Pero si no llega, de todas formas haces o lo mismo u otra cosa. El asunto es que nadie va a cobrar. Pero como te digo, es un grupo de amigos haciendo lo que le gusta. Y siempre lo ideal es que tengamos algo de plata. Pero cuando no hay plata se trata de hacer las cosas de cualquier forma. Sí, No de cualquier forma de manera mal, sino de alguna forma, ¿no? claro. No sé, eso, ¿contesté tu pregunta o no me embrollé un poco? No, está muy bien. Sí, 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 sí. Yo Eh, creo que lo más, lo mejor es tener la posibilidad de expresarte de varias formas, porque me parece que lo importante es que las ideas no se estanquen, no se encuentren con paredes, que las ideas puedan fluir. Y para que una idea fluya hacia algo, tiene que haber un canal de expresión. Entonces yo creo que lo bueno es eso, ejercitarse y explorar distintos canales de expresión, porque vos no sabes el día de mañana para qué lado le va a convenir a una idea enfilarse, ¿no? bueno, qué gusto tenerte acá, realmente no, resulta muy grato. Cuidado con el perro, te quedas acompañándonos. Esta noche con cerveza, no con vino. Salud, Andrés. Salud. Bien, Andrés Yugani con nosotros esta noche. Andrés, escucha bien la pregunta que te voy a hacer. ¿A qué jugabas cuando eras niño? ¿A qué jugaba? Yo jugaba mucho con los Playmóviles, eh, armando historias, ¿no? Leía mucho también, historietas, y también vi mucha televisión. Te pregunto con una picardía obvia porque hay en vos, entre tantas cosas que transmitís, mucho desarrollo de la imaginación. Y eso viene quizás desde niño, ¿no? La verdad es que no lo sé y no me lo he preguntado. Te lo pregunto yo. Pero existe, sí. Existe esa, no quiero ser repetitivo, pero esa necesidad de imaginar historias y de armar mundos. No es una, no, no es para ponerse psicológico, formas de escaparse y nada. Simplemente está esa necesidad y genera cosas.
Pero la causa, qué sé yo. ¿Qué sé yo? Literatura, después me contás o nos contás cómo fue tu incursión en el escribir cuentos. Y nos gustaría que nos leyeras uno en este momento, Que con lea uno. esta actitud democrática que tenemos. Es va, el único libro que he escrito, una recopilación de cuentos. Se trata de un par de personajes, la liebre, el gusano y el hombre, que hacen todo un recorrido durante el libro, desde un punto A a un punto B, y en ese recorrido van teniendo aventuras y anécdotas. Cada cuento es una aventura. Así que te leo uno, pero ya te puse en contexto. Hay algunos que son más dramáticos, otros que son cómicos. ¿Querés que te lea uno más bien gracioso? El que vos quieras. Si no te da gracia, no te rías. Ahí va. Este se llama Cosas que aprendí de mi topo. Bueno, y un poco están entrelazados. Algunos hacen relación a otros cuentos. Te digo porque este empieza así. La montaña eterna se iba haciendo cada vez más pequeña a medida que nos alejamos de ella. Allí, unos topos nos habían rescatado de un derrumbe. Les narraré más tarde ese asunto que me trajo a la mente los recuerdos de un pequeño topo que cuidé en mi niñez. En aquellos tiempos leí mucho sobre estos animales y aprendí algunas cosas. Supe que un topo no sería un topo si pudiera elegir no serlo. Los topos no tienen una vida feliz, casi no ven ni pueden disfrutar de una buena comida caliente, pues no saben cazar ni cocinar. Solo saben hacer túneles y dormir. A veces se encuentran con algún otro topo en las profundidades del suelo y tienen un breve momento de felicidad. Pero otras veces encuentran arañas, serpientes, cadáveres, petróleo. Bueno, los topos viajan largas distancias bajo tierra y comen minerales que hay en el barro, siempre a oscuras y en silencio. Los topos no se llevan bien con otros animales, son desconfiados y solitarios. Sobre todo detestan a los patos, pues saben que los patos tienen una inteligencia minúscula a causa de su cerebro tan pequeño, y eso hace que tengan en el pico esa sonrisa estúpida todo el tiempo, incapaces de comprender el mundo que los rodea. Sin embargo, los topos no viven mejor con un cerebro un poco más grande y muchas veces desearían ser patos y no topos. ¿Te gustó? Sí, sí, realmente. ¿Y uno dramático? Yo tengo uno que me gusta bastante a mí. Es dramático pero optimista, Ah, está bien, no, con final abierto, sí, con esperanzador. esperanzador. De hecho, ofrece una solución a muchos problemas de la vida. Está bueno. Este se llama Una tragedia menor. Te diré por qué no debes llorar, ahora que el viento ha tirado tu casa y las lluvias han inundado tu huerta, le dijo el duende pequeño a la muchacha, que lloraba sentada en una piedra. Te diré que, aunque tu vaca y tu perro hayan muerto de peste y tu cabellera dorada se haya caído, tendrías sin embargo que reír y cantar, pues estas calamidades no son sino algo muy pequeño ante lo que ocurrió hace una semana antes de que llegaran el viento y las lluvias y la peste. Escucha, muchacha, el duende hablaba muy rápido, casi sin respirar. Tu madre, aquella anciana que ahora teje bajo el eucalipto, cayó por el barranco y se partió el cuello. La descubriste por la tarde, cuando la luna bañaba su cuerpo de luz pálida, y destrozado tu corazón te acurrucaste bajo su brazo inerte y murmuraste su nombre hasta el amanecer, intentando que despertara. Entonces aparecí yo, dispuesto a cumplir tus desesperados deseos.
ofreciste tu casa, tu huerta, ofreciste tu ganado y tu perro, y habrías ofrecido tu vida si yo no te hubiese tranquilizado con mis susurros. De modo que, a cambio de todo eso que ofreciste, hice que tu madre retornara a la vida. Eso es verdad, replicó la muchacha. Creí que había sido un sueño. Lo fue. Y cuando al otro día tu madre despertó de la muerte, me obsequiaste tu hermosa cabellera, que ahora guardo como mi más preciado tesoro. La muchacha, al oír todo esto, levantó la cabeza hacia la anciana que tejía bajo el eucalipto y corrió saltando a su encuentro. La liebre, el gusano y yo pasamos por allí unas horas más tarde y naturalmente no podíamos explicarnos por qué aquella muchacha cuya casa había caído y sus campos yacían inundados y que acababa de enterrar a su vaca y su perro, estaba tan contenta recitando poesías medievales junto al eucalipto bajo el cual dormía plácidamente su anciana madre. ¿Qué tal? Andrés, vos pasaste por la Escuela Regional de Cine y Video. Ahí tuviste una formación sistemática respecto del lenguaje audiovisual, ¿cierto? Uh-huh. ¿Y cómo tomaste la decisión de estudiar más sistemáticamente? No, lo que pasa es que, bueno, eso supongo que uno ya se va dando cuenta con el tiempo y el trabajo, pero lo de que el cine es realmente un trabajo en grupo. En un principio uno apunta a una escuela de cine más que nada para tener algún conocimiento y esas cosas, pero después te vas dando cuenta de que lo verdaderamente valioso de esas instituciones es rodearte de la gente que hace lo mismo que vos y ir encontrando nuevos amigos con los mismos intereses, ir armando ese equipo que va realmente a generar las cosas, a darle forma a las ideas. Así que sí, supongo que en un principio me metí en la escuela de cine para saber más, pero no es la esencia de una escuela de cine, no es que terminás sabiendo más, sino de que te permite armarte de un equipo de gente con el cual vas realmente a crecer, pero por medio del trabajo. Tenés un medio y un largo metraje, ¿no? Y, a ver, tengo todos esos cortos, un largometraje para televisión y un largometraje en proceso. ¿El medio que vos decís cuál es? No sé. No, si es por duración, hay uno que dura 36 minutos, o capaz que se refieran al que dura 62 minutos, ya cataloga como largometraje. Uh-huh. Pero sí, hay un montón de cosas. De paso te pregunto, ¿cuáles son los parámetros técnicos? ¿El corto hasta qué techo de tiempo tiene para que sea corto? Uno creo que legalmente y como concepto el cortometraje es de 0 a 60. Y de 60 para arriba es largometraje. Lo que pasa es que se usa el mediometraje como un término para ponerle de 30 a 60. Que no llega a ser corto convencional y no llega a ser largo convencionalmente, claro. Que sería cuando un corto ya es muy largo o cuando algo no llega a la duración del largometraje, claro. Uh-huh. Pero en cuanto a leyes y concepto, el menos de 60 minutos es cortometraje. ¿Y ese largo qué naturaleza tiene? ¿Qué expresas allí? Y sobre ese, ya no me acuerdo si lo hablamos acá o antes, el del libro, el del elefante. Sí. Trata acerca de la relación, es un núcleo familiar de un padre, una madre y un hijo, y una aparente incomunicación entre ellos. Está el silencio muy instaurado. Y eso parece que le genera cierto problema al padre porque no logra entenderlo al hijo. Bueno, un problema pero el transcurso de la película lo que pretende explorar es la idea de que en realidad el silencio no es una forma de incomunicación, sino otra forma de comunicación. Sí. ¿No? ¿Ficción con seres humanos? Sí. Ajá. Y con el futre.
sonamos. ¿Cómo es eso? Es siempre conveniente, por lo menos para mí, meter ese elemento de fantasía en las historias. Así que sí, está el futre en una línea narrativa que empieza medio de costado, después empieza a tomar más protagonismo. Él es como una metáfora. El futre es un personaje que el padre captura en la montaña para participar de un torneo de ajedrez. Entonces, digamos que lo que no logra hacia el hijo, toda esa frustración la va volcando hacia el futre. Entonces se va desarrollando otra relación entre el tipo y el monstruo. Como que son ideas que van encadenadas y avanzando hacia una idea común. Sí, te presentaste en algún concurso, en algún festival y ganaste y tenés la posibilidad de ponerle el moño a ese largo, en el sentido técnico, postproducción. La ganamos en su momento. De hecho, ese es uno de las cosas que hemos logrado hacer merced a un subsidio. Esa es una de las pocas cosas de las que hemos hecho por las cuales cobramos algo. Y sí, tuvo su cierre, su presentación, su éxito, y ya es parte de una etapa pasada. Y en este momento, si alguien que te está escuchando se interesa por esta película de la que das cuenta, o yo mismo tengo ganas de verla, ¿qué hacemos? Y puesto que después de esa ya hemos hecho otras cosas, ya nos hemos olvidado, ¿no? Y ya no la estamos pasando. Pero lo que sí hacemos es, todo lo subimos a internet. Así que todo está al alcance de cualquiera que tenga una pantalla delante. Ese en particular todavía no, porque las leyes de ese concurso en particular decían que durante 2 años no había que exhibir no sé qué. Así que creo que a fin de año podríamos subirlo a internet. Bueno, ¿y qué podemos ver de vos? Y Porque todo lo demás. todo lo demás, pienso, prejuzgo, intuyo, alguien que pueda estar del otro lado de la cámara, que tenga la misma inquietud que tengo yo, se te percibe, se te escucha, te siente uno, pero es como que nos está faltando un ejemplo y está bueno en YouTube buscamos, por Y es ejemplo, que en realidad uno es lo que hace, uno, por lo menos en estas profesiones, no los filósofos y otras cosas, pero si no ves, si no lees, si no escuchas el producto, te quedas sin realmente conocer a esa persona. Sí, todo lo audiovisual lo podés ver en el blog mío, que es el nombre andresyugani.blogspot.com. ajá, Eso tiene todos enlaces que te van a llevar a YouTube. Pero bien. la idea con nuestra filosofía es la de ofrecer todo lo que hagamos. Así que no hay ningún eh, impedimento económico ni nada. Todo está libre ahí en internet. Si quieres ver, descargar, lo que sea. Bueno, Andrés Yugani, punto. andresyugani.blogspot.com. Bueno, vamos, terminamos el programa y yo me mando a buscarte. Che, está buena la cerveza, ¿eh? Salud. El último bloque en un ratitito así. Gracias por acompañarnos. Bien, nos tomó la cámara de Mabel charlando acá. ¿Qué pasó hace 10 años? Un largometraje también. Contanos. No, te estaba más o menos completando la idea de lo que hablábamos recién. Un largometraje que filmamos hace 10 años acerca de una superheroína que pelea contra unos vampiros y en el camino va buscando Bueno, el argumento no importa. El asunto es que lo filmamos realmente hace 10 años, pero no, a diferencia de este otro proyecto del que te hablaba recién, que se llama El Silencio, este largometraje no tenía ningún
subsidio ni nada. Entonces nadie tiene un peso para nada. Eh, eh, entonces está como estancado en un río que avanza muy lentamente, porque lo único que tenemos hacia ese proyecto, ya que no tenemos tiempo, porque el tiempo desgraciadamente hay que venderlo para poder conseguir plata para vivir. El poco tiempito que nos va quedando por ahí se lo aplicamos al largometraje, más que nada como una forma esa de respeto y cariño hacia el proyecto que nos mantuvo unidos alguna vez. Y entonces sí, vamos avanzando, pero muy lentamente. Y la verdad que en la medida en que a ninguno de nosotros nos joda ese ritmo, será una cuestión de respetar el ritmo propio que tiene esa película. En algún momento finalmente saldrá a la luz, pero nadie tiene un ¿Y qué apuro. falta técnicamente? Falta dinero para un final técnico. Lo que pasa es que el dinero no es que falte generalmente, sino que el dinero facilita mucho las cosas. La película, cualquier película puede llegar a destino. Lo que el tiempo va a hacer es comprarnos tiempo, hacer que llegue a destino antes, comprarnos recursos que van a simplificar tal tarea. Esas cosas. No diría que es esencial el dinero para que terminemos la película. Por supuesto que siempre ayuda, pero no nos vamos a morir si no llega el dinero. ¿Te gusta ver cine? Mira la pregunta que hago. Y lo que pasa es que ver cine es esencial. Es más importante ver cine que ir a una escuela de cine por el contenido de las materias. Y ahí es donde realmente aprendes, viendo. ¿Y de quiénes has aprendido vos? No, lo que pasa es que veo tanto, y no solo cine, series, de todo, animaciones, dibujitos, que es difícil decirte esto, lo aprendí acá, esto, pero sí, uno va absorbiendo todo el tiempo. Pero tiranos 5 nombres que te conmuevan o te cautiven y te seduzcan. Te digo unas películas. A ver. A mí hay películas que me han significado mucho. Una es Darkman, por ejemplo. Una película del principio de los 90, del género de los superhéroes. Otra más moderna es Dark City, Ciudad en Tinieblas, una película de ciencia ficción. El género de la ciencia ficción es un género que cuando lo haces con respeto y con real interés, es algo que de alguna u otra forma siempre aporta. Lo que pasa es que está muy contaminado de productos llenos de fuegos artificiales y con el signo del dinero todo el tiempo en lo que ves, en todos lados. Y a veces eso corrompe la esencia de la idea, ¿no? Pero los géneros son algo muy, muy útil en cuanto a ir aprendiendo lenguajes y ideas, el terror. En realidad hay cosas buenas en todos lados, en las comedias, en las historias románticas. Cuando Harry conoció a Sally es una película que a mí me gusta mucho. ¿A vos qué películas te gustan? Y El Padrino, 8 y medio, Claro. sí, más clásico, por ahí una cuestión generacional. No, claro, pero todas esas. Lo que pasa es que uno, justamente eso hablaba la otra vez con un amigo, vos hasta no ver una película, no sabes si es algo bueno o malo. Uno va y la ve. Y si realmente te pones a ver todas las películas nuevas que van saliendo, te vas a encontrar con que el 95% de las veces son porquerías decepcionantes. Y llega un momento en el que uno se satura y hasta pierde un poco la fe en el cine. Y en esos casos
lo más seguro es refugiarte en los clásicos, y para eso son clásicos. Claro. Son realmente películas que aunque no las hayas visto, sabes que vas a caer en un pozo de agua del que vas a poder beber agua estando sediento, ¿no? Sí, la naturaleza, la esencia de los clásicos y esta naturaleza de los cables, nivel de repetición. Uno, El Padrino, lo ha visto 15 veces y esta noche si yo voy a casa y en algún canal está El Padrino, me voy a quedar ahí hasta que termine. Y no sé Y no si es te ha porque sean pasado viejas, no es el clásico por lo viejo, sino porque por, la historia le ha dado realmente el peso y por el nivel de calidad, claro. No sé si te ha pasado a vos que en algún momento recordás hasta frases en inglés, aún no entendiendo inglés, y en una determinada escena te adelantás 3 segundos y sabés qué va a decir en inglés tal personaje, Michael Corleone, por ejemplo, y cómo va a mover Y sí, la mano, ¿no? y sí, incluso a veces uno se sabe de memoria casi toda la película, de tantas veces que la ha visto, ¿no? Pegando saltos, Andrés, el cruce de los Andes, ¿qué es esa experiencia de allí? ¿Que te lo pasen o no, Juan? No, lo toman los chicos No, lo está tomando Andrés. un libro una historieta, hace un par de años, o 3 quizás, me convocaron ahí de Industrias Culturales, de Cultura de Mendoza, para ver si podía generar una idea editorial de un libro en formato historieta, para acercar a los niños y jóvenes la idea del cruce de los Andes, la gesta de San Martín. Así que sí, aproveché la idea como eso, como una forma de expresar. Lo tomé más bien como que te daban la arcilla para hacer una escultura. Y no se trata solamente de me dan esta arcilla y la pongo ahí, sino de darle una forma determinada a la arcilla. Y eso no narra concretamente lo de San Martín, sino que es una excusa para hablar de algo que en ese momento me interesaba mucho hablarle a los jóvenes, que era la forma de enfrentar los miedos, la forma de hacerle frente a esas cosas que a uno lo paralizan. Y entonces tomé de excusa la hazaña esta San Martín para narrar eso que quería. Digamos que le di forma a esa arcilla que me encajaron. Y sin hacerlo de receta, no te pido la receta, pero te pido que filosofes un cachitito así siquiera. ¿Cómo se enfrentan y se vencen los miedos? No, Perdóname la lo que pregunta. pasa es que no es que haya, es lo que creo yo y hasta el momento a mí me ha funcionado. No hay una forma particular de enfrentar el miedo. Lo único que hay que hacer es enfrentársele, es no darse la vuelta, no huir, es pararse frente al miedo y avanzar, dar un paso. A veces las cosas se resuelven mucho desde lo físico. A veces todo se reduce a pararte al borde de la pileta y dejar que el cuerpo avance ese paso hacia el agua cuando no sabes nadar. Sí, la A acción. veces no se trata de un trabajo interno de la mente, sino de obligar al cuerpo a, a enfrentar eso. Te escucho y no sé por qué me acuerdo de una frase, no sé si de Anthony Hopkins, eh, algo así como, ¿cómo? Hoy es el día que ayer temía tanto. Y cuando llegó el hoy, que ayer era mañana, ayer veía el hoy mucho más temerosamente y ahora, ¿cómo Esas hoy? son las bondades de eso también es un pensamiento que es útil darse cuenta, las bondades del paso del tiempo, ¿no? Que es inexorable, es algo que no puedes detener, entonces te obliga a vivir las cosas aun cuando estés temeroso de vivirlas, aun cuando estés cansado de vivirlas, aun cuando no encuentres la motivación. El tiempo te obliga a recorrer el camino. Y entonces es verdad que de repente mirás para atrás y decís, pucha, ya caminé lo que antes no sabía si iba a poder caminar. Hablaba con una amiga la otra vez que en ese momento empezaba a cursar
unas prácticas que ella necesita para terminar la carrera, frente a una clase, ¿no? Eran 12, y veía el camino que era una tortura, y yo le decía, bueno, te parecerá una tortura o lo que quieras, pero esas clases empiezan el martes, y que te seguís sufriendo, hacer lo que quieras, pero van a ir pasando las clases una tras otra. Y sí, ahora ya casi está terminando. Porque así es el tiempo de benigno en muchas cosas, ¿no? Andrés, durante la charla de hoy has usado mucho la primera persona del plural. Nosotros, pensamos, ta. ¿Con quiénes trabajas normalmente? Pues sí, en hombres. Ujú. Y los que han estado siempre al lado mío o en mucho tiempo últimamente son, bueno, mi amigo Alejandro Alonso ha estado siempre al lado mío, Selva Tulián, Mariano Aldao en la parte de producción musical, Fernando González, y a lo mejor me estoy olvidando de gente, uno siempre se olvida. Pero con buena voluntad, que nadie te eche en cara Franco eso. Pellegrino es difícil encontrar un productor, y el amigo Franco Pellegrino hace varios años que nos da pura satisfacción. Y si te has olvidado a alguien, deberá comprender que uno en un programa de televisión, por ahí no tiene la rapidez mental de acordarse de todo. Y la cervecita. Y la cerveza, qué sé yo. Selva Tulián, hiciste un trabajo desde tu concepto y desde tu enfoque respecto de la obra del Chalo Tulián, ¿no? Sí, hace un año. Y la obra que él había hecho, la muestra que hizo en la nave cultural, acerca de unas mesas, la mesa donde desayunó Mandinga se llamaba. Ah, Y de hecho fue un encargo, no, una proposición de él, si había algo ahí que me podía llegar. Y yo empecé a mirar y a buscarle, y encontré, sí, un hilo narrativo, porque acordate que lo mío no es la ilustración, sino la narración. Y encontré una forma de encauzar esa muestra a través de una historia. Filmé y funcionó, quedó algo lindo. Después ganamos un premio. danos una palabra porque ha sido muy fuerte lo del Chalo Tulián. Un tipo con mucho talento, con mucha capacidad como artista plástico y escultor, y sobre llovido mojado que conmueve más todavía, muy querido. Le ha pegado en el medio del pecho a muchos mendocinos. ¿Cuál es tu semblancita? No, yo estoy muy tranquilo, la verdad, porque no, a mí lo que me resulta muy feo es morirse de repente. Eso me parece muy, muy fiero. Y es verdad que hay que vivir de otra forma, hay que vivir no con cabos sueltos, hay que vivir como si uno se fuera a morir al otro día. Y entonces uno se muere tranquilo, pero la verdad es que no vivimos así, vivimos con cabos sueltos permanentes. Y la verdad que a mí morirme de repente es algo que me preocupa un poco, pero siempre daría lo que fuera por tener ese tiempo que, por ejemplo, tuvo el Chalo. La muerte, bueno, la muerte es la muerte y llega. Llega a los 50, a los 68 o llega a los 80. No es algo que sea tan grave, creo yo. Pero yo me alegro mucho de que él haya tenido ese tiempo, que sería bueno que lo tuviéramos todos los que somos buena gente, para despedirnos y para atar algunos lazos que quedan abiertos, ¿no? Y yo pensaba, le decía eso a la hija, hacerlo, y que tiene que ver con el cuento que leí más temprano, el de una tragedia menor. Yo pienso que ella se lamentaba porque estaban en México ella. Avísame si te aburro con la anécdota. No, al contrario, me conmueve. Metele. Estaban en México y el Chalo en sí entró en una situación complicada, y de hecho parecía que se moría ahí nomás, pero sus hijos estaban lejos. Ellos pagaron el pasaje, pero venían acá 4 o 5 días después. Y el padre aguantó hasta que ellos llegaron y finalmente se encontraron. Y sí, pudieron hablar cosas.
El asunto es que después duró un mes y medio más, un mes y medio que fue cada vez más complicado, cuando ya esos cabos sueltos ya no existían prácticamente. Ya era una lucha del individuo y su fortaleza contra la muerte que lo asediaba por todos lados todo el tiempo. Ya era otro tipo. Y eso probablemente ya estaba un poco de más, porque ya era una lucha perdida que involucraba sufrimiento y dolor. Pero yo le decía a Selva que probablemente ese era el precio que él había elegido pagar por poder verlos a ellos de nuevo, ¿no? Pensando en alguien que está a punto de morirse y dice, yo quiero esto antes de morirme. Y el duende le dice, bueno, pero el precio va a ser esto. Yo lo pagaría el precio, pagaría 2 meses de sufrimiento y dolor. Uy, ¿qué te parió? Con esa frase no, nos quedamos. Hermano, un gustazo, honestamente. Andrés Yugani, en Cuidado con el Perro, que la pases muy bien.